Hola, ¿qué tal amigos suscriptores a este canal y a gente que se integra, digamos, para poder tener conocimientos de saxofón y música, improvisación, temas, sonido, técnica del instrumento? Bueno, como es mi costumbre, siempre tratamos un tema y esta vez voy a tratar de poder enseñarles, poder hablar sobre cómo contar los compases en una improvisación. Mayormente cuando tenemos en principio y estamos estudiando, poseemos el conocimiento de una escala pentatónica. Entonces con ella misma nos desplazamos sobre una secuencia de compases con el conocimiento de que esa pentatónica corresponde a la escala, digamos, que estamos tocando en esa armonía. Pero hay temas, digamos, que tienen una composición de parte A y parte B, o sea, temas A-A-B o A-B y C, que producen dentro del mismo tema, dentro de la misma canción, se producen diferentes partes con diferente armonía y también con cambio de escala. A veces comienza el tema en una parte, en una escala mayor sobre esa tónica, y de repente también se transforma en menor, o pueden pasar variadas cosas. Entonces lo necesario es poder establecer una cuenta sobre los compases y sobre la armonía sobre la cual estamos tocando, y así también poder finalizar, digamos, en un tiempo determinado para que el otro improvisador de nuestro grupo continúe con la improvisación. Si no, es medio como que estamos tocando arriba de cualquier cosa, en algún momento decidimos cortar la improvisación, cabeceamos al compañero y decimos ahora entra vos. Es medio violento. Entonces necesitamos establecer un registro de la cuenta de los compases. Por eso en este momento voy a enseñar una forma práctica de contarlos. No podríamos contar los compases en medida de negras, como 1, 2, 3, 4, 1, 2 y así sucesivamente, compás por compás. No sería conveniente y tampoco sería probable de que pudiéramos estar tocando libremente sobre los compases algo que se nos ocurra, porque no podemos hacer una cuenta sobre los compases de esta manera y encima poder ir creando una melodía que nos satisfaga, que sea nuestro discurso, ¿no? Entonces yo utilizaría en principio este concepto: tratar de contar los compases en blancas, con movimiento, digamos, de cuerpo, de pie o lo que quieran, en blancas, como 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Lo otro que también aconsejo es poder ir siguiendo los compases con la vista, visualizando todo esto para tener exactamente la idea de por dónde estamos tocando, ¿no? Formar frases pequeñas de 2 compases que ya al hacerlas nos esté en alguna forma enseñando, diciendo que estamos completando 2 compases, como sweet do bam pam tiri du du da tiri du di bu da di da da tiri da pam pa di bam pam pam pa di bu di ga, y así sucesivamente. Fa, pi, mi, para, pam, pam, piram, si bemol, trin, turiram. En este caso no es necesario el cambio de escala durante estos 2 compases porque pertenecen a la misma escala, como ser fa mayor el segundo compás, la escala de fa mayor también en el tercer y cuarto compás, solamente que el grado será el cuarto de esta misma escala.
Luego también tener en cuenta que cuando vamos pasando, este acorde se va a convertir en menor, con lo cual tendrá otras alteraciones dentro de la escala. Pero sigamos trabajando sobre esta fracción, ¿no? Y volvemos, medio cantando y medio en alguna forma imaginándonos lo que haríamos en el instrumento, sea cual fuere, ¿no? Sea cual fuere. Esta partitura, si bien es para un saxofón tenor, podría ser para cualquier instrumento. La transportamos y podría ser para piano, guitarra y lo que sea. Entonces, bueno, y así, un poco cantando y observando, nos vamos asegurando que esto es lo que quisiéramos hacer. Lógicamente esta melodía está armada de a dos compases. Estos primeros compases, que son como el anuncio del tema, digamos, sería el motivo, esta la contestación al motivo, y así sucesivamente. Más adelante, cuando estemos mucho más seguros de que podemos hacerlo, trataremos de hacer una frase que pueda ser directamente, que pueda ir incluyendo los cuatro compases en la misma frase, ¿no? Que sea un poco más larga. Así sabemos que con esa misma frase ya hemos consumido esta cantidad de compases. Bueno, creo haber explicado lo mejor posible esto, como para que ustedes puedan hacer una práctica. No se larguen a tocar sin saber lo que van a tocar. Primero estudien bien cuál es el concepto que van a utilizar sobre esta fracción, y después, cuando estén seguros, ya se largan. Porque si no, sería una frustración y siempre pensamos lo mismo, como decir, y bueno, la verdad que no sé, no se me ocurre qué tocar. No, uno tiene primero que tener una idea de lo que va a cantar y después lo que va a tratar de cantar a través del instrumento que está ejecutando. Bueno, les agradezco mucho que hayan observado, digamos, este video. Espero que les haya servido y nos comunicaremos en cualquier momento. Ahí les dejo mi mail. Yo doy clases por Skype y también ofrezco mis videos y PDF para que ustedes puedan ir perfeccionándose sobre lo que es la música y el instrumento. Hasta pronto y muchas gracias.